Hola, mi nombre es Mariana Delgado y junto a mis compañeros Andrés Solarte y Simón Ramírez vamos a hablar de la democracia. Hoy vamos a comprender de qué trata la democracia y para esto es necesario saber que siempre ha estado en constante amenaza. La primera sociedad democrática nace con los griegos, con un acto revolucionario, donde se pretendía tener una sociedad basada en el consenso, ya que venía de una cultura donde reinaba la divinidad. Los griegos creían en muchos dioses, su religión era politeísta. Sus divinidades poseían apariencias humanas, siendo portadas tanto de virtudes como de defectos, pero a diferencia de los hombres, eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales. Los imperios y las civilizaciones venían de una afiliación directamente de los faraones y los persas. Esta cultura tenía ligado el tema de la divinidad como el gobierno. Los griegos plantean un orden civil y la legitimidad de la democracia griega está en el consenso. Ahora nos vamos al siglo XX, donde aparece el fascismo y el nazismo. El fascismo es un sistema político que trata de llevar a cabo un encuadramiento unitario de una sociedad en crisis dentro de una dimensión dinámica y trágica, promoviendo la movilización de masas por medio de la identificación de las reivindicaciones sociales y nacionales. El nazismo identifica a los judíos como su enemigo racial. La antítesis de la raza árica, la presencia de los judíos en América, significa una amenaza a la pureza racial, por lo que buscan eliminar a los judíos del país. Yo voy a hablar de la historia de la democracia de Europa y pues como en Roma se creó como de una ciudad-estado que buscó dominar las ciudades vecinales, luego los territorios más cercanos y luego todo el territorio del mundo mediterráneo, formando así uno de los imperios más grandes de la antigüedad, creando una sólida cultura y exponiéndola a todos sus dominios. Tras esa cultura surgió una democracia similar a la ateniense. Tras esto surgió unos principios de libertad que se basan en los principios griegos y romanos. Ahora vamos a hablar de la democracia hacia una parte de España e Inglaterra. La doctrina del derecho divino de los reyes reposa en la de la autoridad que un rey para gobernar se basa en la deidad del pueblo para gobernar y no hay ninguna autoridad temporal, ni siquiera de la voluntad de los súbditos. También de ningún testamento debido que la deidad era bastante importante en su época. Y ya como la forma de gobierno se basaba en Dios y esta ley no podía ser tan cuestionable, entonces ahí no existía tanta democracia, ya que se basa en una soberanía popular, sino en la idea de la representación de Dios. Ahora voy a hablar de la caída de las águilas, que era enviada por la reflexión y por ser parte de una guerra donde el pueblo pone los muertos y se bañan las manos en la sangre de sus hermanos. Alternativamente es esa fuerza oscura que tienen como única prioridad. Ahí se vio como la democracia se debilitó gradualmente y también fue sustituida por un gobierno autocrítico y militarizado. Ampliando más la información sobre lo que dijo Simón,
les voy a hablar sobre la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural y intelectual que apareció primordialmente en Europa entre el siglo XVII y el siglo XVIII, en Alemania, Inglaterra y Francia, que inspiró profundamente a la sociedad. Y este movimiento es un movimiento de ideas como la ciencia, el humanismo y la libertad. La Ilustración fue una corriente de pensamientos que se caracterizó por la razón. Algunos de sus valores fueron la razón, la libertad, la crítica y la felicidad. Este movimiento fue esencial para el funcionamiento de todo el sistema político y social de la democracia en esta época. La Ilustración ha sido parte importante de la cultura y ha evolucionado a lo largo del tiempo para convertirse en una forma de arte y comunicación altamente sofisticada. Durante esa época, las mujeres fueron acusadas de realizar ritos malvados y perversos, al igual que algunas maldiciones. La figura de la bruja en la antigüedad fue un tema muy complejo y polémico, ya que las creencias y prácticas variaban entre las diferencias culturales y periodos históricos en esos momentos. Las mujeres tenían que pedir permiso a sus esposos sobre lo que podían ser, lo que querían ser y lo que iban a hacer en adelante. Una manera de hacer ley, que era como una democracia, era para saber si las mujeres eran brujas. Las lanzaban a un río para saber, y si el vestido flotaba, eso significaba que era bruja, por lo cual asesinaban a sus familias, a sus esposos, y tenían problemas tanto económicos y muchos y diferentes para saber si no eran brujas. Entonces los esposos les ponían sacos de piedras a los vestidos para que se hundieran con ellas mismas y así no tener problemas y no ser asesinados por la sociedad, más no tener problemas económicos. Con eso se concluye que la tortura no hace mejores a los hombres. Esperamos que hayan aprendido. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.